Buenas, mi nombre es Gianni Cavagliano y hoy están bienvenidos a nuestro panel sobre los textos expositivos. Tenemos para introducir a Christopher Bain. Christopher, ¿qué es una exposición? Una exposición es explicar con claridad y orden un determinado tema. Manuel, yo quisiera saber en qué consiste la exposición. Bueno, la exposición simplemente consiste en explicar, definir, contrastar algún tema con una conclusión. Cristian, ahora yo quiero que tú me definas, me expliques y me des ejemplo de qué es una exposición. Bueno, la exposición se utiliza para realizar definiciones, explicar hechos e ideas y dar instrucciones. Para realizar una exposición se parte de una idea a la cual se añaden explicaciones de causa y efecto. Algunos ejemplos son los textos académicos, los instructivos, los textos informativos, cartas comerciales, instancias, soluciones, informes, etc. Yo quiero que usted me diga algunas cualidades de los textos expositivos. Bueno, la exposición es una forma de expresión propia de las unidades de comunicación. Se utiliza para desarrollar el contenido de un tema con el fin de informar, explicar, difundir e interpretar objetivamente. Requiere un conocimiento del tema y es una de las manifestaciones de expresión propias de los escritos didácticos. No me digas, ¿cuáles son los tipos de exposición? Bueno, hay dos tipos de exposición que son la oral y la escrita. La oral es la que son las conferencias y la charla, y la escrita son los artículos de periódicos, científicos, etc. Manuel, yo quisiera saber cuáles son las clases y modalidades de la exposición. Bueno, primero están las científicas, que generalmente o siempre hablan de un tema en específico, algo especializado. Están las didácticas, que están relacionadas con temas de conocimiento. La divulgativa, dirigida a un público extenso, un público, a las grandes masas. La humanística, que es aquella que requiere de un análisis reflexivo. Y finalmente la periodística, que es aquella donde la objetividad domina su tema. ¿Cuáles son las cualidades y características de un buen expositor? Bueno, para ser un buen expositor, uno necesita ganarse la confianza del público, uno necesita llamar su atención, enseñarle cosas nuevas, utilizar mucho el lenguaje corporal para interactuar con el público. Se puede usar el sentido del humor, pero con mucho cuidado, porque si uno se va muy a chiste, el público se lo puede tomar a sí mismo, pero uno puede hacer uno que otro chiste para seguir llamando la atención. Y como nos enseñó nuestro profesor Valentín, si uno llama la atención del público en los primeros 60 segundos, ya ese público es tuyo. Ahora Gianni Cavagliano nos hablará un poco de cuál es la estructura del texto expositivo. Bueno, Cristian, la estructura de un texto expositivo o de una exposición es muy simple. Consiste de una introducción donde se introduce el texto y el argumento que uno trata de hacer. Está el desarrollo del cuerpo, donde están las validaciones de tu tesis en la introducción, y la conclusión, donde uno afirma su tesis al final de la exposición. Muchas gracias. Ahora, quisiera saber, Christopher, ¿para qué usamos la exposición? Usamos la exposición para transmitir conocimiento y experiencias, ya sea de tipo científico, cultural y artístico. Bueno, Manuel, yo quisiera saber cuáles son las estrategias de la exposición. Bueno, primero que todo tenemos que saber que las exposiciones tienen una ordenación secuenciada, que se le añade también la explicación de información, aclaraciones, referencias y ejemplos. Y finalmente uno darle esa opinión personal para que las personas vean tu punto de vista y entiendan mejor el mensaje. Bueno, aquí concluimos nuestro pequeño panel sobre los textos expositivos. Quisiera agradecerles por acompañarnos. Gracias. Just a boy caught up in dreams and fantasy.